Bienvenidas y bienvenidos a Negocios Positivos, el espacio de Centrum PUC, donde los líderes empresariales, los CEOs de nuestro país nos conversan, nos cuentan, nos comentan cómo es que comparten valor con sus públicos de interés y cómo implementan la tan necesaria sostenibilidad para este planeta en el que vivimos y que debe perdurar. Bienvenido a Darío Segarra, Country Manager de Newmont. ¿Qué tal? Hola, Mónica. Bueno, Darío, yo quisiera conversar. Tú estás en una industria sumamente estratégica, sumamente grande, sumamente desafiante en el tema de lo que es la sostenibilidad. A mí, algo que me llamó la atención fue un comentario que hiciste en un video que vi de Perumín respecto al tema de el ODS 17, Alianzas para Lograr Objetivos. ¿De qué manera se debe, ante todo, llegar a un consenso para poder hacer que todo lo demás pueda fluir en el tema de la sostenibilidad? Que se pueden hacer esfuerzos desde un lado, pero si todo el entorno no está trabajando al ritmo, entonces las acciones, por más bien intencionadas, pueden o no caminar, o caminar muy lento. En esta industria tan difícil, ¿cómo lo trabajan ustedes y de qué manera ven esta situación y la oportunidad de revertirla, si se puede? Ciertamente se puede. Creo que debemos partir de esa convicción. Y con toda claridad, cuando uno se compromete con el desafío de sostenibilidad, creo que tiene que comprometerse con el territorio en el cual uno está desarrollando la vida, desarrollando la profesión, desarrollando los negocios, las inversiones, ¿no? La vida cotidiana. A mí me llama siempre la atención cómo es que podemos contextualizar lo que vamos aprendiendo y escuchando y reflexionando y discutiendo sobre sostenibilidad. Y creo que en el caso peruano muy en particular, tenemos que plantearnos un punto de inicio muy precario, reconocer que estamos en un punto de inicio muy precario. La aspiración es la misma, el norte es el mismo, el punto de llegada es el mismo, pero creo que el punto de partida, insisto, es muy precario. Y esa precariedad más difícil que otros países. Sí. Yo tengo la impresión que sí, sobre todo porque tenemos una debilidad institucional transversal a nivel de país. ¿Sí? Creo que uno de los principales indicadores de lo poco que apreciamos los peruanos la institucionalidad está en nuestra inmensa tolerancia a la informalidad. Exacto. Toleramos la informalidad, nos es cotidiana la informalidad, y creo que eso denota el punto de partida. La informalidad es responsable en gran medida por la precariedad también del empleo, por la vulnerabilidad que se tienen para el acceso a derechos de casi el 80% de peruanos. Y en algunas regiones del país, saliendo de las grandes capitales, de las grandes provincias, podemos llegar a territorios donde el 90%, el 95% de la actividad económica y laboral es informal. Y eso significa que estamos tolerando que un número importantísimo de peruanos y peruanas no tengan acceso a derechos básicos, que no tengan derecho, por ejemplo, a la jubilación, que no tengan derecho al acceso a la salud o a un seguro si es que las cosas van mal en un trabajo y es afectada su salud o afectada su capacidad física. Todo eso lo toleramos, nos parece normal. Y también creo que, considerando esos grandes números, muchas empresas que se consideran formales, en su cadena de suministro, en su cadena de proveedores, eventualmente están conviviendo con informalidad. Exacto. Porque no estamos viviendo en un espacio aislado y en una burbuja los formales. Sí, la economía está integrada, es muy permeable. Y están conformándose con eso de así son las cosas. Sí, y entonces esa debilidad institucional y esa informalidad como símbolo de esa debilidad institucional, creo que debe ser puesta en el diagnóstico del punto de partida y luego decir, ok, ¿cómo construimos sostenibilidad? ¿Qué nos toca? ¿Cuál es mi rol?
¿sí? Como persona, como profesional, o como empresa, como inversionista, como emprendedor. ¿Cuál es nuestro rol frente a ese diagnóstico? O sea, ¿de qué trata realmente la construcción de sostenibilidad? De nuevo, no se trata del punto de llegada, se trata de cómo nos llevamos todos juntos desde el punto precario de partida hacia el punto de llegada. Ahí O sí sea, creo que es fundamental ODS 17 y enfatizaría además ODS 16. pero antes que eso, entonces quedamos en que quizás el propósito es, desde el momento del propósito, es cómo se alinea este contexto de informalidad, de manera de poder trabajar y ponerlo en el plano estratégico de la empresa, más o menos así. Yo creo que sí. Yo creo que una estrategia de sostenibilidad necesita tener una reflexión concreta de cómo hacemos si estamos en un punto de partida con altos niveles de informalidad y una debilidad institucional transversal, ¿no? Una desconfianza transversal, que es otra característica de la debilidad institucional y también de la informalidad, ¿no? Entonces, cuando uno dice ODS 17, generamos alianzas, hay un mínimo de confianza para construir una alianza. Las estadísticas en el Perú nos dicen que 8 de cada 10 no confían en el compañero al costado. ¿Sí? La confianza en qué instituciones se confía. ¿Cómo construyes alianzas si es que estamos basados generalmente en la desconfianza? Tiene que ser parte del diagnóstico y cómo desde allí se va construyendo. Entonces, alianza es fundamental y instituciones fuertes, ODS 16, La insisto, 16, y también justamente fundamental. sobre eso quería hablar, porque como que no muchas empresas le hacen caso a al ODS 16, que habla paz, justicia social, instituciones sólidas. ¿No es Sin cierto? Pero duda. ¿desde qué manera una empresa se puede alinear a ese propósito? Porque hay mucha confusión en esto. De pronto, ¿nos podrías hablar alguna experiencia a través de la cual ustedes están alineando a eso? Porque no veo, en verdad, desde mi humilde punto de vista de comunicadora, observadora, de que haya un compromiso. ¿Cómo se puede hacer? A ver, ¿por dónde ir? Yo creo que la combinación del ODS 17 y 16 nos dan la oportunidad de reconfigurar, reconformar, refortalecer permanentemente ese tejido social, esa institucionalidad que necesitamos. Uno, por ejemplo, tiene que ver con el respeto a los roles. No reemplazar el rol de nadie. Sí, atraernos todos, articularnos, buscar la colaboración, pero buscar que se fortalezca la capacidad de la institución compañera en esta alianza que se está buscando construir para que pueda cumplir su rol, no ser reemplazado. Claro, de parte de la empresa, no reemplazar al Estado, sino complementar y buscar que el Estado sea eficiente. Exactamente. Algo que es bastante y este difícil. Es un principio de la colaboración, debiera serlo. En nuestro caso es un aprendizaje largo. Muchas de las empresas mineras, digamos, por la demanda que hemos tenido por años y por esa inequidad clarísima que tenemos en el país, donde en los sitios más vulnerables, en los sitios más remotos, con una presencia muy poco efectiva de Estado, en muchos casos la no presencia de Estado en tantas partes del territorio, han llevado a empresas a tomar decisiones de reemplazo de Estado. Una decisión práctica, pragmática, ¿sí? Pero que a la larga han generado una consecuencia muy perniciosa en no permitirle al Estado cumplir su rol. Y de pronto nos hemos encontrado reemplazando roles y generando una situación de mayor tensión. Pero perdón, aquí solamente para decir, el rol de la empresa en el hecho de no reemplazar al Estado no significa tampoco hacer algo así como el mutis, sino reclamar. ¿Cuál es el papel de la empresa reclamando la eficiencia del Estado y sobre todo de los líderes? Porque se habla en estos días del papel activo del líder activista. Yo no sé si estás de acuerdo con eso. 100% de acuerdo. Y pongo un ejemplo. Creo que la gran oportunidad que tenemos en el Perú es la aspiración tan determinada, la aspiración inquebrantable que tienen los peruanos por salir adelante. Donde vayas, no importa si estás en la sierra, en la selva, en la costa, si estás en un sitio muy remoto, tú ves las ganas de salir adelante. Esas ganas de salir adelante, de enfrentarse con una mirada de salmón a todas las fuerzas en contra para sacar la vida, sacar la familia adelante, es el gran incentivo. Y creo que desde esa perspectiva es que se pueden generar las alianzas. Ese trabajo ciudadano, empresa y su ciudadanía, que incorpora
esa aspiración, esa agenda pública, esa agenda social como un motivo para generar alianzas, rápidamente puede identificar actores que están faltando en la mesa y atraerlos. Cooperación internacional, gobierno local, gobierno regional, nacional, la academia. La academia, ¿sí? La academia tiene un gran desafío, ¿sí? Estamos en un espacio académico, tiene un gran desafío. Creo que la academia podría sumar muchísimo más recogiendo justamente esas agendas sociales y esas agendas que vienen desde los territorios. Nosotros somos, y está sobrediagnosticado, somos una sociedad centralista, somos una sociedad que se ha desarrollado en base a su costa y en base a sus ciudades grandes. Ayer estaba en una presentación de Naciones Unidas y el reporte del IDH, y hay una asociación muy clara entre el tamaño de la ciudad, si es remota o no es remota, si está en costa o está en sierra, y claramente aquellos que son remotos y que están en sierra o en selva van atrás en la carrera de aquellos que están en costa y son ciudades más grandes. Eso creo que es evidente, todos lo podemos relacionarnos con esa realidad. La academia tiene ese desafío también. O sea, ¿qué academia está haciendo trabajo de extensión en estos territorios remotos, en estos territorios donde se necesita talento, donde se necesita ese pensamiento innovador, donde se necesita generar conocimiento en base a la evidencia y la realidad de estos territorios? Muy poca. Esa investigación aplicada, muy poca. Y esa investigación de innovación, muy poca. Entonces, pero podemos llegar a través de ese video con ejemplos de cómo hacer negocios positivos desde el lado de las empresas. Hablas de generación de alianzas, para lo cual la base de esta idea es lograr consensos, algo que también es bastante difícil. Hablas del propósito empresarial alineado a la necesidad de cambiar este status quo de informalidad, pero ¿de qué manera en esta situación tal como está, en la que estamos divididos realmente, ¿qué se puede hacer en el contexto actual más allá de lo macro, más allá de buscar desde el propio negocio? Quisiera que me cuentes un poquito. Sí. Dos iniciativas. Una relacionada con infraestructura y una relacionada con capacidades y acceso a mercado. Tenemos una brecha de infraestructura gigante en el país. También todo eso está sobrediagnosticado, tenemos los números, son 360.000 millones de soles que necesitamos de infraestructura básica. Uno llega a los territorios y encuentra población que tiene clarísima la necesidad de, hay una carretera que se tiene que construir, hay una posta médica que se tiene que construir, o una escuela y etcétera. Obras por impuestos es un mecanismo, por ejemplo, concreto, en el que te permite esa iniciativa, aún si no hubiese sido priorizada por el gobierno, por la entidad pública correspondiente, en un trabajo conjunto entre ciudadanía y empresa, se puede hacer una iniciativa privada. Se propone, en blanco y negro, se propone, esta carretera es necesaria, es imprescindible para este territorio. Y de manera conjunta, se persigue su aprobación y su prioridad. Y luego se puede, también en un trabajo conjunto, la elaboración del expediente, la aprobación del expediente, la construcción, incluso hasta el mantenimiento de esa obra. De esas experiencias hay más de 6.000 millones de soles que se han hecho. De esta manera. Hay más de 400 proyectos que se han hecho de esta manera. Sí, entonces, sí hay experiencias de ese tipo, todavía no las suficientes, pero donde ante la necesidad concreta de un territorio que necesita en su agenda de su propio desarrollo, de su propia sostenibilidad, necesita una infraestructura, hay mecanismos de trabajo de socio público-privado para generar este tipo de cierre de brechas. Otra experiencia, hay una tradición de crianza de ganado vacuno para producción lechera. Sin embargo, lo que hemos perdido es la capacidad de generar suficiente eficiencia, productividad, para que esto pueda sostener a las familias que se dedican a la actividad. Esa transferencia de conocimiento, esa capacidad de generar habilidades colectivas o recuperar incluso habilidades que se solían tener en el pasado, colectivas, incorporarlas con nuevas innovaciones para tener un proceso más productivo
y luego con acceso a mercado, es una oportunidad concreta también de asocio de trabajo conjunto. Porque las empresas conocen mejor el mercado. Probablemente los productores conocen más de la producción. Incluso allí se necesitan algunas innovaciones y uno puede salir de ese aprendizaje endógeno y generar innovación por la exposición. Vamos a visitar, vamos a ver a las personas. A veces a algunos se les ocurre algo que nunca han visto. A otros la creatividad se les enciende cuando ven las actividades de otros. Ese intercambio, esa posibilidad de generar conocimiento colectivo, es un trabajo de asocio y de sostenibilidad muy claro, muy concreto, ¿sí? Entonces, esa es una experiencia, por ejemplo, que nosotros tenemos una iniciativa que se llama Ganaderos de Altura. ¿Por qué? Porque, claro, cuando se comparan con los productores de costa, la situación no es la misma, pero cuando se comparan entre ganaderos de altura, sobre los 3.000 metros, es otra cosa. Y hay un sentido también de satisfacción y de orgullo y de, claro, de desafío, pero también de logro. Y eso va construyendo esas alianzas, esa confianza, y regresamos a la ODS 17, luego decimos, oye, ¿y el Estado dónde está? Y el Estado de pronto lo encuentras con un plan estratégico que de repente ya se desarrolló hace algunos años, pero sin la capacidad de ejecutarlo, porque los recursos están dispersos. Oye, bueno, no hay articulación también, ¿no? O sea, hay de repente incluso uno en esa búsqueda, porque me ha pasado también que trabajando en algunos proyectos, encuentras que sí hay una iniciativa, pero ni siquiera la empresa de la comunidad de influencia estaba enterada, ni siquiera el mismo Estado había cambiado el burócrata y se había dejado ahí. O sea, es importantísimo lo que dices, ¿no? Mirar. Esa capacidad de unir los puntos, ¿no? Y hay un famoso influencer que habla de conectar los puntos, ¿no? Sí. Entonces, las empresas tienen esa oportunidad de conectar los puntos, y conectando los puntos vas construyendo confianza, vas construyendo institucionalidad, respetando los roles de cada uno, ¿sí? Entonces, sí, creo que las empresas, en esa visión y esa vocación de largo plazo que tenemos, la mirada privada siempre tiene una mirada de mediano a largo plazo, ¿no? La empresa formal. Y esa habilidad, traerla a los territorios y a su apuesta para generar alianzas y además generar institucionalidad, tiene inmensos beneficios, inmensas oportunidades, ¿no? Lo otro es la innovación que ha salido en esta conversa, ¿no? Sí. Cómo facilitar la generación de conocimiento colectivo. No podemos pensar en sostenibilidad si es que no se genera conocimiento. ¿Sí? La sostenibilidad intrínsecamente requiere de que se desarrolle un conocimiento no de a uno, sino colectivo. Y creo que ahí también hay un rol claro de alianzas que se pueden generar en favor de ese conocimiento colectivo. Y regresamos a traer la academia, ¿no? Buscar que se haga investigación más aplicada, más de innovación y menos descriptiva. Hay mucha innovación en el Perú, las universidades en general describen la realidad, pero no hay suficiente todavía de investigación hacia la innovación, ¿no? Creo que hay un espacio donde también las empresas podemos contribuir y acercarnos a la academia, acercarnos mutuamente y juntos acercarnos al territorio, ¿no? Yo no quería terminar esta conversación, está muy, muy interesante, y que estamos hablando sobre el tema de articulación, de alianzas, sin preguntarte un poquito a través del negocio, en esta industria en la que te desenvuelves, donde hay sectores donde ustedes luchan constantemente, hay un desafío de luchar contra la desconfianza de algunos sectores. ¿Cuál es el principal reto de la minería de acá al corto y mediano plazo respecto al tema de la sostenibilidad? Mira, yo quisiera tocar varios puntos allí. Creo que no se puede hablar de sostenibilidad y de minería si es que no se habla de la gestión ambiental, de la gestión del cambio climático, ¿no? Es un componente fundamental que tenemos que plantearnos, y eso a su vez tiene dos aspectos a resaltar. Uno es la eficiencia con la que se tratan los recursos naturales. La tecnología nos permite permanentemente ser más eficientes en ese sentido. Nuevamente, y creo que la innovación. Eso es bien importante, ¿no? Entonces, para la gestión del agua, el poder reusar agua, poder recircular agua, hacer plantas que incorporen el concepto de economía circular desde
momento más embrionario de la propuesta, creo que es hacia donde vamos y hay muchas experiencias de que esto ya está sucediendo, ¿no? Nosotros tenemos experiencias de hace algunos años por encima del 97-98% de recirculación de agua, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que sin duda se tiene que ver. Ahora, pero luego hay que verse también como un actor, para quedarnos en el agua y agua como un vehículo para entender los desafíos del cambio climático. Sabemos que nosotros estamos en una cuenca donde llueve muchísimo, pero no llueve todo el año. Y luego hay que gestionar ese recurso escaso, que durante 6 meses es abundante, pero durante los otros 6 meses es escaso. ¿Cuál es nuestro rol en la sostenibilidad del territorio, no solamente del negocio, si es que tú tienes esa capacidad de gestión hídrica? Entonces, hay que, de nuevo, una gran oportunidad de alianza para ser un actor que tenga un impacto positivo en la gestión eficiente de un recurso que por 6 meses es escaso. ¿Sí? Ahí hay múltiples experiencias de reservorios, de riegos cada vez más eficientes, de usos más eficientes, de cultivos más eficientes, etc. ¿Sí? Y la otra, que tiene que ver también el rol que tiene la minería para el cambio de matriz energética en el mundo. Creo que todos estamos convencidos que el espacio que tienen los combustibles fósiles cada vez va a ir disminuyendo en el tiempo. Las energías renovables, tanto la solar, la eólica, la energía marina, etcétera, todas las experiencias y todas las innovaciones que se están haciendo, siguen teniendo el gran desafío de llevar esta energía hasta los usuarios. Y eso requiere, además por las baterías, etcétera, y eso requiere de ciertos metales que tienen que estar a disposición para que esta tecnología sea accesible para la escala que estamos buscando en el mundo. No puede ser accesible para ciertas industrias nada más. Tiene que ser accesible, ojalá, para todos. Y en ese sentido, hay una necesidad y una provisión de metales, cobalto, litio, cobre, donde el Perú tiene un rol protagónico en el mundo. Somos la segunda reserva mundial de cobre, somos el segundo productor mundial de cobre, y la matriz energética está demandando que se produzca este cobre justamente para poner esta energía renovable al acceso de todos. Entonces, hay esos dos roles y hay que entenderlo, creo, en esa perspectiva también de sostenibilidad. Interesante, hemos hablado de oportunidades y sobre todo la necesidad imperiosa de lograr estas alianzas para alcanzar este gran objetivo que nos va a hacer bien a todos y todas. Muchas gracias, Darío Segarra, Country Manager de Newmont. Esto fue Negocios Positivos de Centrum PUC.